información que hace muy rica esta conversación y tu apreciación con respecto a lo que está ocurriendo y el desarrollo de esta situación internacional que tiene ya indudablemente derivaciones en la justicia penal internacional. Buenas tardes, Augusto. Un gusto volver a compartir con todos ustedes este momento acá en Café con Juristas. Yo te agradezco esta nueva oportunidad y lógicamente, como esto es dinámico, se va dando día a día una transformación en la geopolítica internacional con fuerte incidencia justamente en lo que tiene que ver con la jurisdicción internacional y también, como manifestara previamente, en los organismos internacionales y con sus agencias en divisiones, como en este caso la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, muy bien, yo desde este punto de vista acompaño plenamente el voto emitido en la comisión por el gobierno argentino, como lo han hecho prácticamente en su mayoría, porque fue así, suspendiendo a Rusia de ese estamento. No puede estar representando Rusia los derechos humanos cuando lo está vulnerando permanentemente. Aquí quiero hacerte una acotación, y sin entrar en el principio de injerencia que atañe dentro de la territorialidad y de la soberanía rusa en su territorio nacional reconocido por todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Lo que acontezca dentro del territorio ruso, nacional ruso, quizás son cuestiones de injerencia de los rusos mismos que tienen que resolver entre ellos con la colaboración de los organismos de derechos humanos y demás organismos internacionales u ONG como Amnesty International o Human Rights Watch, como todos conocemos, que ha hecho durísimos dictámenes internos en cuanto a vulneración de derechos humanos de segundo y tercer orden dentro justamente del territorio soviético, como la falta justamente de libertad de expresión, la persecución ideológica y política de los opositores al gobierno, la persecución de todo lo que tenga que ver con derechos inherentes que ya de nosotros, gracias a Dios, se instalaron como una normalidad social que no tiene crítica al respecto, que es la diversidad sexual, la libre elección que cada persona en común puede hacer. Justamente te menciono los tres casos específicos que son los que vulnera en el orden nacional Rusia. Ahora bien, esto por un lado, que es lo que muchas veces algunos alegan o esconden detrás suyo, un doble estándar moral, ético, político y jurídico a la hora de tener que votar. Por el otro lado, que es atañe lisa y llanamente a la suspensión de Rusia al respecto, tiene que ver con haber comenzado una guerra de agresión invadiendo un país soberano, legítimo y reconocido también con todos los estándares internacionales por la comunidad, dentro de países, dentro de Naciones Unidas. Y acá con esta guerra de agresión comenzaron a cometer crímenes de guerra, no solamente crímenes de guerra, sino que dentro de ese contexto y horripilante marco que estamos viendo a ojos vista, también crímenes de lesa humanidad, y quizás tengamos también la triste noticia de algún genocidio por la voluntad de querer eliminar al pueblo ucraniano en su condición de nacional. Uno de los tipos justamente del delito de genocidio, ¿no? Con la subjetividad de querer eliminar dos o más de un grupo nacional, religioso, étnico, racial, como queremos llamarlo, o como se llama internacionalmente. Creo que a esta altura de las circunstancias, en eso fue muy noble el voto argentino. Las disidencias al respecto son de una triste realidad y cadencia moral al respecto, porque cuando se vulneran los derechos humanos no hay ideología que la pueda apañar, sea de, reitero, de centro, de izquierda o de derecha. Vulneraste los derechos humanos, tiene que ser criticado al respecto por todos los estándares ideológicos políticos a nivel mundial que conocemos. Quiero darte un caso específico, sobre todo quien lleva una de las voces cantantes al respecto y que gratamente también me ha sorprendido, fue Michelle Bachelet, expresidenta que nosotros podemos mencionar. Ella fue víctima también familiarmente de lo que fueron los desaparecidos en Chile, los reprimidos en Chile por la dictadura del general Pinochet. También, llamativamente, el neopresidente de Chile, Boric, por decirlo al respecto, que me viene ahora en mente, y lamentablemente
algunos países se abstuvieron del mismo, como Brasil, que yo tenía fe de que iba a votar en la misma situación que la República Argentina, y por una cuestión de carácter netamente economicista se ha abstenido. ¿Qué es abstenerse, Augusto? ¿Qué es abstenerse? Lavarse las manos, lisa y llanamente. Creo que he contestado con creces tu pregunta y la podríamos entrar en el ítem o la parte que vos consideres necesario. Sí, ahí sería bueno que refresques si fue una votación reñida o si hubo una amplia mayoría de censura a la Federación Rusa en esta situación. Eh, ¿Cuál es tu lectura al respecto en cuanto a la votación en sí misma? Fue una votación extremadamente amplia en el margen de aceptación de sancionar a Rusia por todos estos crímenes que está cometiendo. Uno y cada uno de ellos estaban arriba del orden de los 90 estados miembros de las Naciones Unidas en el contexto de 193 países, si mal no recuerdo, que tienen derecho a voto dentro de la misma Asamblea General. En este caso estamos hablando también de las comisiones inherentes. Tuvo unas 60 de ese un margen de menos del dos tercios de abstenciones y muy pocas votos por el no, como en los casos de algunos países que conocemos que vulneran permanentemente los derechos humanos y que apoyan a Rusia. Lógicamente, dime con quién andas, un refrán viejo y te diré quién eres. Es bien sabio popularmente este refrán. Vulneras derechos humanos, solo vas a ser apoyado por países que vulneran los derechos humanos. Así es la ecuación. Ahora, Reitero, los observadores pasivos los ubico dentro del estándar moral de quienes se han abstenido al respecto. La política de neutralidad es una política de complicidad a largo plazo. Ahora, ¿cuál es tu pensamiento en referencia a los políticos o referentes argentinos que consideraron que votar la censura a la Federación Rusa es un alineamiento a Estados Unidos y también es una vulneración a la autodeterminación de los países? Por eso mismo, primer error es la segunda parte de tu pregunta muy bien hecha, no es por vos, no vos solamente reflejás lo que manifiestan algunos políticos, Claro. lógicamente. Autodeterminación es por lo de adentro de lo que sucede en Rusia. Por eso te dividí previamente a tu pregunta la contestación. Acá hay un país invadido, ya hay una guerra de agresión y está ejerciendo férreamente el control de un territorio soberano ajeno a través de crímenes que está cometiendo a mansalva, tanto, reitero, crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad y o al defecto de lo que está haciendo a la luz en estos días también, crímenes de genocidio en determinados estamentos. Crímenes de genocidio. Te quiero manifestar lo que está pasando también con muchas mujeres violadas, encerradas en algunos sótanos, salió a la luz cerquita a Mariupol, no recuerdo el nombre de la localidad por una cuestión de pronunciación, no es nuestro idioma originario y nos cuesta un poquito más cuando sale de la órbita de los idiomas latinos o del Common Law, que es lo que más estudiamos generalmente en las escuelas en la República Argentina. También una mujer, una chica que la tuvieron mantenida como manceba sexual contra su propia voluntad, no esclavizada sexualmente, ya estamos cometiendo un crimen de lesa humanidad, pero después hay que ver si dentro de ese contexto no fue eliminada porque fue despasurrada en su carácter también de ucraniana. En tal caso estaríamos hablando de genocidios como las demás otras mujeres. Con esto le estoy dando respuestas a quienes dicen que Argentina tenía que haber votado en contra, que primero tendrían que explicar esta situación. Porque ya cuando pasan al segundo escalón para decir que tiene que haber una investigación seria y después de una sentencia acusar a Rusia, estamos en una etapa de prevención. Por eso digo que la política de neutralidad es la política de lavado de manos. Sabemos que estuvo bajo órbita rusa del ejército de invasión ruso, que estuvieron ahí. Los cuerpos son para los peritos y médicos forenses, tanto de Naciones Unidas, tanto de la Cruz Roja que están colaborando internacional, tanto como del Tribunal Penal Internacional respecto como la Fiscalía General de Ucrania que hacen las pericias, la rigidez cadavérica manifiesta justamente el tiempo y pueden determinar algunos aspectos científicamente cuándo fueron asesinados.
y justo da en el periodo de ocupación ruso. No pueden, o sea, que haber otra cosa que una elección de mentir y ocultarse determinados favoritismos políticos al respecto. Por eso rechazo, bajo mi punto de vista, cuando se defienden de derechos humanos, estas cuestiones de lineamientos prácticamente cínicos y escondidos al respecto para apoyar una cuestión ideológica. Creo que respondí o me faltó una parte de la pregunta y te reitero si me la podrías reiterar. No, está respondido. Acá lo que también es importante que quienes nos ven no tienen por qué ser abogados expertos, con mayor razón en temas internacionales. Va a estar bueno que nos enriquezcas con las definiciones de guerra de agresión, el tema, cómo definimos al genocidio, cómo también definimos al crimen de guerra, qué es lo que emparenta a uno a otro, qué es lo que diferencia a uno de otro, y llevándolo a este caso de ejemplo, triste ejemplo, que es lo que está ocurriendo en Ucrania. Y realmente, cómo eso también traspolarlo, ¿no? Y llevarlo, cómo lo puede interpretar y cómo se va a hacer el canal de investigación dentro del Tribunal Penal Internacional. Te agradezco, brillante pregunta, realmente en la forma que lo haces, ejerces docencia a pleno, te felicito, Augusto, da gusto escuchar la pregunta, ¿no? Te quiero hacer un puntapié en este al respecto, no es alinearse con Estados Unidos, que me quedó pendiente esa situación, es justamente alinearse con los derechos humanos. Y bienvenido que Estados Unidos se alinee también al respecto. Dejo esto justamente mencionado porque en muchos países no alineados con Estados Unidos, habida cuenta de las aberraciones de los crímenes, que acá pasan las definiciones, se alinearon con los derechos humanos, no con otros países, con los cuales a veces ni tienen relaciones diplomáticas. Con esto, fíjate que el caso cierra a la perfección. Al respecto, como quedó sentado en esta aclaración lo que son los crímenes, desde el año de la conferencia de Kampala de revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 2010, que se realizó la conferencia, se agregó justamente el crimen, se logró acordar en comisión una definición de crimen de agresión, separándose quizás un poquito del tema de la definición originaria del Tribunal de Nuremberg, de donde fue tipificado por primera vez esto. Y aquí tenemos, para decirlo, porque me dijiste que no todos son abogados, lo cual es muy loable, que también participen, en realidad los felicito porque acá rige el sentido común de la defensa de la dignidad y de la vida humana. No hablamos de otra cosa, solamente que damos una figura penal internacional para poder hablar del mismo. Acá la cuestión es esta, la voluntad, la decisión de haber querido invadir un país nacional soberano reconocido, ¿sí? Por el hecho de lograr cometer sus o de cumplir sus cometidos políticos. Esto, por decirte en criollo, es el crimen de agresión. Putin, si querés que ponga nombre y apellido, con su nomenclatura política o con su cuerpo de élite de político del Estado ruso, tomaron la decisión, incluso contra el conocimiento de la ciudadanía pleno, que después, a través de la prensa, por eso te hablo de las cuestiones internas, la prensa deformada que lamentablemente China copia solamente de ellos en una clara contraprestación de carácter ideológico en la forma de manejar los gobiernos contra los derechos humanos. Entonces, de esta forma asentaron que iban a hacer una operación especial que en definitiva se llama guerra, invasión y destrucción. Entonces, dejo de lado ya la agresión y entro en la destrucción. Cuando vos destruís hospitales, escuelas, edificios que nada tengan que ver con el órgano militar que supuestamente vos atacás, cometés crímenes de guerra. Ergo, estás matando población civil que están protegida desde 1899 con una de las convenciones de Ginebra, 1907 La Haya, 1928 el pacto Bryan-Kellogg contra todos los países que renunciaban a utilizar la guerra como medio de resolver conflictos fronterizos, que en el caso de Ucrania tampoco las había. Recordemos la mentira de Putin de los
ruso parlantes. Esperemos que en Buenos Aires no haya más de 100 rusos, porque si no nos podría invadir a nosotros para hipotetizarte lo peligroso de lo que es justamente este enfoque político del señor Putin. Entonces, cuando vulnera todos los tratados, los de la década de ya de 1949 por Segunda Guerra Mundial y de la década del 70 también, le agregue las convenciones de Ginebra por agendas realizadas respecto por la calidad de armamentos, porque ya van apareciendo armamentos que no existían. Imagínate, de 1829 a 1945 Hiroshima y Nagasaki, el gran cambio de lo que es toda la humanidad con respecto al armamento mismo. Acá están cometiendo crímenes de guerra. Eso es evidente, no hay excusa al respecto porque hay filmaciones que el mejor medio justamente para documentarlo se llama celulares de personas privadas que filmaban tanto a los drones como a los aviones, como a los soldados o los tanques rusos y los mandaban en forma inmediata a todos los medios. Evidencias hay al respecto, desde allí ya podrán responder también. Ahora bien, siempre hay un delgado hilo, esto ya es más de una connotación jurídica, quizás un poco más difícil de explicarlo en palabras no jurídicas, pero lo vamos a intentar hacer, que son los concursos delictivos, porque quizás muchos de los delitos de lesa humanidad incurren también dentro de los contextos de crímenes de guerra. Nosotros sabemos que se aplican las reglas del concurso, ¿no? De delitos. Pero ¿qué es esto del concurso? Cuando hay crímenes que son prácticamente muy parecidos, guerra y lesa humanidad, de alguna forma se trata de determinar bien el hecho criminal, sea el ataque, la muerte, la violación, con certeza, y entonces aquí es donde por ahí se hace la distinción del crimen de guerra en determinados aspectos con crímenes de lesa humanidad. Reitero, lesa humanidad es un delito autónomo también. Aquí estamos entrando a lesa humanidad. ¿Qué es lesa humanidad? Justamente es la determinación de un plan justamente determinado, justamente integral, con la voluntad de querer eliminar a determinadas personas en su faz individual, a diferencia de genocidio que protege a grupos determinados de personas en cuanto a su definición global de la Convención de Genocidio de 1948, que es étnico-racial, nacional, religioso, y creo que te los manifesté los cuatro. Así si no se me está uno de los sistemas. No, perfecto. ¿Cómo prevés vos y considerás que el Tribunal Penal Internacional comenzará la investigación? Porque lo primero que tenemos en todo proceso penal es primero recolectar la prueba, ¿no? Un poco volviendo a tus épocas de integrante del Ministerio Público, ¿no? Volviendo a la juventud, ¿cómo recolectamos la prueba, ¿no? La foto, pericia, recolección de pruebas, testimonios. ¿Cómo considerás que el Tribunal Penal Internacional va a funcionar en este caso concreto? Acá hay una cuestión, dos temas, acordate de recordarme un poquito más tarde, porque como vos dijiste, en mi época de joven podía hablar de corrido y no olvidarme nada, pero quizás ahora una cuestión generacional, algunas cuestiones voy olvidándome en el mismo contexto, pero para darle veracidad al asunto. Juntar pruebas en este momento es fundamental. Es fundamental y por algunas atrocidades que ya salen a la luz y que hemos visto de los rusos. Están llevando justamente incineradores de personas, crematorios móviles, y ahí está un gran número de miles de personas que no hay novedad de ellos, no se encuentran en las fosas comunes, pero sí justamente van encontrando algunos restos de lo que utilizaban en esos crematorios que se toman con testimonio. Fíjate el nivel de aberración que estamos viendo. Leiden, la comisaria general de la Unión Europea, la jefa, digamos, para quien no es abogado, no está en los organismos internacionales, la presidenta de la Unión Europea, fue personalmente en estos días a muy cerquita a Bulla y a otras localidades cercanas donde vieron todos estos crímenes atroces y se sorprende, estaba bien protocolarmente saludando a personas que la recibieron en Ucrania, políticos, inclusive Zelensky, presidente, estaba allí encontrado, y cuando se giró y encontró todos los cadáveres, creo que su rostro ya expresó públicamente lo que piensa al respecto. Y estaba acompañándola miembro de la Cruz Roja Internacional, perito de la Cruz Roja Internacional, justamente relevando todos los crímenes, todo lo que van apareciendo, por mandato exclusivo de Kim Tam,
Kalinkamp, que es el fiscal general de la Corte Penal Internacional Permanente con asiento en La Haya. Él astutamente está recolectando todas las pruebas, van tomando testimonio con la colaboración de funcionarios internacionales de Naciones Unidas, de Roja, reitero, no solo, pero también con la colaboración expresa de los fiscales territorial, con jurisdicción territorial en Ucrania. Por eso un gran trabajo del fiscal general también de Ucrania, que va tomando todos los testimonios y los remite a la Corte Penal Internacional. Previo a esto, hay una cuestión que es fundamental. Tuvo Boris Johnson presente, estuvo recorriendo Kiev y también fue a unas localidades aledañas donde llegaron los rusos a constatar él mismo estos crímenes. Son dos funcionarios de alto impacto internacional, estamos hablando de una de las potencias nucleares, estamos justamente Gran Bretaña, Inglaterra específicamente, que es donde él preside, y fue justamente a ver con sus propios ojos los crímenes, y es un testimonio que podría sentarse al respecto jurídicamente en cualquiera de los procesos. Ahora bien, ¿cómo se va a llevar a cabo un proceso? Este es el gran problema que se nos suscita. Si no es detenido Putin, con esposas, las manos en la espalda y sentado en un banquillo, con un pedido inclusive de alerta roja, jamás va a poder ser juzgado en la Corte Penal Internacional. Lo que sí hace muy bien la Corte Penal Internacional es recolectar todas las pruebas, documentar absolutamente todo, tomar los cientos y miles de testimonios, inclusive algunas intercepciones de los que hicieron los alemanes, de algunos telex y de algunas comunicaciones que están registradas internacionalmente, donde los rusos dialogaban por radio cómo eliminar a parte de la población de Buya, específicamente, que es donde ya están todos los cables y todos los documentos entregados en el orden internacional. Ahí, Franco, te interrumpo un momento, Franco, ahí, porque de lo que decís resulta interesante y surgen interrogantes, ¿no? Uno sería bueno que nos expliques qué es el crematorio rodante, itinerante. Después, si hay precedentes de eso. La otra consulta que surge es si el Tribunal Penal Internacional puede realizar un juicio en ausencia, como en Nuremberg, ya desde Nuremberg existió. Así que son temas que uno especialmente tenés más que posgrado, medalla de honor, que es el tema de juicio en ausencia. Creo que es todo un sistema y un desafío al pensamiento de justicia internacional, mundial, que se avecina, ¿no? Cuando finalice este conflicto. Así que te escuchamos con atención. Mira, Augusto, te contesto la primera parte con respecto a los incineradores itinerantes, los crematorios itinerantes, al respecto que esté bajo mi conocimiento, y creo que soy bastante leído al respecto, no tengo conocimiento alguno como dato precedente dentro de una guerra de agresión. ¿Sí? Si querés un caso específico que no viene, Alemania nazi tenía una política criminal de Estado implementada en cuanto a la sistematización y después la implementación de crematorios, pero eran fijos, no móviles. O sea que ya dentro de la acción Reinhardt con sus 3 campos y posteriormente Auschwitz-Birkenau, Birkenau también, más fuertemente, con los distintos campos de distintos crematorios, pero con cámara de gas, pero acá es distinto. Por eso yo leí en algunos medios, no quiero hacer una comparación, pero sí en cuanto a lo que es comparable aquí, el orden jurídico que se usa la jurisprudencia, o sea, cómo operan los países del Commonwealth, inclusive en el nuestro, utilizar en nuestro país la jurisprudencia como un antecedente previo jurídico parece igual fallo en consonancia a los precedentes que ya hay. Al respecto, entonces sí vale la aclaración de decir que, en definitiva, estos incineradores móviles es pura y exclusivamente para generar desaparecidos. Desaparecidos. Acá está la cuestión, por eso te refuerzo la primera pregunta cuando empezamos, los que se quieren abstener en la política de neutralidad. Cuando fue acá la época de la dictadura, gracias a Dios que el señor Jimmy Carter con Dedrian vinieron acá, mandó a la comisión se puso en funcionamiento y fueron ellos los que empezaron a tomar las pruebas, el testimonio
en pleno gobierno dictatorial, cuando el gobierno dictatorial del señor Videla utilizaba una frase que decía: los argentinos somos derechos y humanos. Nosotros éramos adolescentes o un poquito ya jóvenes y la recordamos permanentemente. Es la Sí, ahí, parte de la ahí formación. te detengo por última vez, porque después viene muy rico que va a ser el tema si es posible un juicio en ausencia. Pero para que quede claro a todos que nos ven y nos escuchan, es que con, con esto de los crematorios rodantes, lo que se busca es, como dice Franco, es eliminar el cuerpo del delito, ¿no? Es el tema de los desaparecidos. No tenemos cuerpo de delito, eh, es No hay difícil delito. de investigar y en principio no habría delito. Es el primer criterio defensista del imputado, sea Putin o quien sea, porque va a comenzar a defenderse a partir de ese punto de partida, va a armar y desarrollar su teoría del caso. Y Recordar la pregunta que hizo un periodista a, si mal no recuerdo, fue Videla o uno de los generales: sí, no, ¿dónde no están fue a los Videla, desaparecidos? Son ellos, son desaparecidos. pero ahí Videla responde, porque yo iba a eso, ¿no? Franco, que lo habremos visto en alguna oportunidad, cuando ese entonces presidente dijo que el desaparecido no está, es No, un no está. ente, Sí, no se está. fue, pero dando a Otra entender cosa que es pudo haber si ido con fuera otra una identidad. persona, claro, que si fuera una persona, entonces si está, tiene sus derechos, pero el desaparecido no está, es un ente. Y es una definición que quedó, y fíjense, de esto ya pasaron décadas, y el esquema parece de la agresión rusa o de los agresores va en ese camino, ¿no? Que no va a existir, no vamos a tener un cuerpo de delito, entonces van a decir nosotros no hicimos nada, y va a ser todo un desafío para los investigadores encontrar esos crematorios móviles y a partir de eso también comenzar a desarrollar la imputación a los responsables, primero los responsables directos, y téngase también presente, porque en esto coincidimos con Franco, que este es uno de estos tipos de delitos que no solamente es responsabilidad del actor directo, sino que es uno de los pocos casos donde existe la responsabilidad mediata, ¿no? Que es por el cual también los integrantes de la Junta Militar Argentina, los distintos comandantes del todo el proceso militar, fueron condenados, pero acá, con total claridad en el tema de desapariciones, la responsabilidad mediata es indudablemente un elemento donde los imputados hoy internacionalmente ya es aceptado y les resulta difícil sacarse responsabilidad penal. Así que, aclarado esto, Franco, pasemos, así no se nos va el tiempo, a la segunda parte de la pregunta, que es el de Juicio en ausencia. el tema de Juicio en el ausencia. juicio en ausencia, ¿no? De los responsables de estos hechos. Mira, Augusto, acá al respecto hay una cuestión, y te lo puedo decir en este orden y en este marco de la legalidad. Ucrania aplica la figura de juicio en ausencia en su código de procedimiento. Primer paso positivo. Segundo paso positivo, Ucrania está en condiciones hoy de juzgar en este estado justamente a la jerarquía, a la cúpula, a la nomenclatura rusa encabezada por Putin, quien fue el que tuvo la decisión exclusiva dentro de su régimen represivo de invadir. No está en condiciones. Quizá lo esté en un futuro como lo estuvo la justicia civil, pero Argentina durante la dictadura no estaba en condiciones de juzgar tampoco, por decirlo al aspecto. Quizás el ejemplo no es tan feliz, pero es el único que podemos tomar en comparación para saber lo que fue el dolor argentino también al respecto. Entonces, ¿qué puede hacer Ucrania al respecto para poder juzgar en ausencia a las autoridades rusas? Sencillamente, puede copiar el protocolo, pedir auxilio a Naciones Unidas, a los países justamente de la Asamblea General, que se hagan sendas resoluciones de la Asamblea General, que se haga un tribunal al efecto, que no sería un tribunal especial, sino justamente para aplicar el mismo código de Ucrania con algunas atribuciones de algunas de las resoluciones de Naciones Unidas, como se hizo para el caso especial del Líbano,
del año 2005, que concluyó hace 2 años el juicio, que previo a la lectura de la sentencia voló Beirut, produciendo cientos de muertos también. Entonces, en ese efecto se podría desarrollar técnicamente utilizando la complementariedad, o sea, justamente subrogando la jurisdicción de Ucrania, se podría juzgar a la nomenclatura rusa a través de la modalidad de juicios en ausencia. Esto es algo claro, certero, concreto y reciente, sin recurrir tan lejos al artículo 12 del Estatuto de Nuremberg. ¿Y por qué te digo el Estatuto 12 del Estatuto de Nuremberg? Porque hubo 2 personas, bajo mi punto de vista, y por eso lo mencioné cuando estuvo hace pocos días en Kiev y sus alrededores, que es Boris Johnson, que fue el primero en decir que la justicia internacional junte las pruebas, pero hay que armar un juicio de Nuremberg al respecto. Y porque justamente el artículo 2 se aplica de Nuremberg el juicio en ausencia, ¿no? Cuando uno no puede ser detenido o se niega a comparecer o lícitamente no es encontrado. El caso Martin Bormann en Nuremberg, que en 1998 fue declarado presuntamente fallecido, después hizo ADN y era el cuerpo de él cuando fue encontrado su esqueleto, cerca de la estación Leiden en Berlín. Ahora, acá está un planteamiento. El otro día, paradójicamente y en buena parte, gratamente bajo mi punto de vista, Zelensky, cuando se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, manifestó algo muy interesante y solicitó que se arme un juicio al estilo Nuremberg. Y tiene que ver con estas introducciones previas que te di de la figura de juicio en ausencia. Se puede resolver y ya, inmediatamente, y no esperar justamente a la conclusión de lo que es la guerra. ¿Por qué? Augusto, vos sos abogado penalista, desde décadas te especializaste al respecto, te estás maestrando al respecto, incluso con este interesante combo de lo que es el derecho dentro del contexto de las relaciones internacionales, si no, no tiene sentido todo lo que se brega a nivel nacional como internacional con esto de la globalización. Hay muchos que están con estructuras conservadoras en su mente y se olvidan que esto es permanentemente relativo y justamente es evolutivo como van evolucionando las cuestiones inherentes. Entonces, así es una forma de poder jugar los crímenes hasta aquí de todos los que están identificados. Ya decomisarles los bienes, sus activos, porque si de corrupción se habla, justamente a muchos de ellos ya les fueron encontrados dinerillos no santos en cuentas internacionales, sobre todo en Suiza, Gran Bretaña, mismo Inglaterra al respecto, en otros países, o sea también que la corrupción hace juego de la élite política rusa, en algunos, no todos serían culpables, pero por lo menos los que ya están determinados. Entonces, al respecto, vos los podés juzgar hasta aquí. Y las alertas rojas ya con sentencias, es distinto el cariz de la alerta roja en Estados Unidos. Y con los crímenes que seguramente dentro de la etapa de invasión de esta guerra de agresión seguirán cometiendo y se podrán ser juzgados también en otro proceso al respecto. Pero por lo menos quizás ya se empieza a detener a algunos de los actores criminales de los hasta aquí que ya están identificados en las aberraciones que están cometiendo en territorio ucraniano. Aquí, un poco saliendo ya del marco penal, a ver, de tus vivencias y algunas vivencias compartidas en Ucrania. ¿El sistema ferroviario es tan fluido como parece y tan eficiente como todo indicaría? Por ejemplo, el premier británico se movió en Ucrania por tren y no en avión, lo cual no dejó de llamarme la atención, ¿no? Creo que a vos también. Eh, por lo menos el viaje que compartimos no fuimos en Kiev y los alrededores. Eh, Recordás que cuando estuvimos se había jugado hacía poco tiempo la final de la Champions, ¿no? De la Champions League en Kiev, que también donde estuvimos, y vaya a saber qué será ahora, también de ese estadio donde se hizo la película de Stallone, ¿no? Y que Hay fue un partido refugiados, histórico, ¿no? Que hay muchos. los jugadores ucranianos contra las SS alemanas, son anécdotas muy ricas que
sería bueno que vos en estos 3, 4 minutos puedas redondearnos para darnos el marco social y cultural un poco de Ucrania. Perfecto, te voy a poner algunas cuestiones que hacen a la táctica de defensa. El medio más seguro es el ferrocarril, sigue siendo el ferrocarril. Un avión es fácilmente detectable, por más que no prendan los intercomunicadores, pueden llegar a aparecerse detectados por aviones rusos y pueden ser misiliados, por decirlo de alguna palabra, que voy armando, o también atacados al respecto y sería muy vulnerable por más que se utilice una bandera. Caso específico, el avión se me escapa el país cuando fue disparado un misil ruso justamente de la región del Donbass después de la guerra de Crimea, cuando comenzó la guerra del avión, una línea aérea, se me escapa ahora del país, de Tailandia, si mal no recuerdo, y mataron a todos los pasajeros. Por eso, ir por vehículo, vimos lo que ha acontecido, es muy fácilmente detectable. Ir con ferrocarril es muy seguro, va viajando de noche, al respecto con luces apagadas, y en tal caso es el objeto o el vehículo más fácilmente defendible. Digo fácilmente, en un contexto de guerra, comprendamos que nada es fácil, pero que es de la misma forma que llegó Boris Johnson, llegaron justamente por poder poner cientos de soldados altamente pertrechados y también que acompaña el trayecto del tren en esta sí muy buena línea ferroviaria que tiene Ucrania respecto, interconectada con todos los países europeos, incluso con Bielorrusia, que es otro criminal o coautor, si queremos darle un parámetro jurídico, llegado justamente con Putin, Lukashenko. Entonces, aquí te di varias respuestas en una y el porqué de esto. Los tres primeros ministros, tanto de Eslovenia, de Checa y el polaco, cuando se acercaron, fueron en el mismo medio de transporte y los tres juntos, lo cual demuestra lo que es el mayor medio de seguridad. Eh, por esto fue una pregunta. Me quisiste decir de los el partido de la muerte, ¿no? Que hubo una película representada de hace varios años que estuvo como actor Stallone. Nuestro Sí. querido Ardiles, Ardiles, jugador, Ardiles, Ardiles, Pelé y otros jugadores así reconocidos es, de la época. Una película que debe tener unos 30 años, si mal no recuerdo, pero bueno, aproximadamente. Sí. aproximadamente, quizás más, quizás años menos, pero que realmente era el campeonato de fútbol después de que los nazis habían invadido Kiev y que querían ver de alguna forma de utilizar o cooptar ucranianos para luchar contra los rusos. Había una parte del sector llamado los banderas, que eran los cómplices, los guardias ucranianos como de Maniuk, que estaban, por ejemplo, ucranianos, pero que eran como una nítida minoría dentro de los ucranianos al respecto, que apoyaban, pero armaron equipos de fútbol con exjugadores integrantes de la selección y de los equipos como el Dinamo Kiev en especial, que es donde fuimos al estadio a visitar y a rendir homenaje a estos deportistas, que muchos de ellos fueron ejecutados en Babillar, paradójicamente, en esta gran fosa común de la comunidad judía y también de los opositores ucranianos al respecto. Eh, realmente los estadios de fútbol de Kiev, el campeonato está suspendido. Fíjate que la selección, esto hace el impacto social, ¿no? Lo que los nazis quisieron aprovechar a favor cuando perdieron el partido no les gustó nada porque claro, querían demostrar su supremacía deportiva a través de las balas, no del balón de fútbol o de la pelota de fútbol como todos decimos. Bueno, hoy estos estadios, inclusive donde se jugó la Eurocopa compartida con Polonia, están siendo de campos de refugiados de todos los ucranianos que huyen del este y del norte en su momento de esta demencial ataque criminal efectuado por las tropas a cargo de Vladimir Putin. Hay más de 7 millones de personas movilizadas. Imagínate, estamos hablando del conurbano de Buenos Aires y prácticamente de Buenos Aires al respecto, de los cuales más de 4 millones y medio ingresaban a países vecinos y el resto están movilizados dentro de Ucrania mismo, en Tel Aviv y Kiev, utilizando los estadios de fútbol, escuelas y otras cuestiones al respecto para poder darle alimentos, abrigo y de alguna forma precariamente donde poder vivir, dormir, ducharse, asearse y ser atendido médicamente. No hay educación funcionando lamentablemente al respecto. Ahora, Franco, con respecto a lo que, por ejemplo, ayer vi en Infobae que una foto que nos marca eh,
cómo ha avanzado el ejército ruso en el este de Ucrania. Y por lo menos, bueno, el gran objetivo que era Kiev han tenido que retroceder y no es lo que más corre peligro al día de hoy. Pero esa toma de la zona del este que ha hecho la Federación Rusa, ¿no? Que ya lo tenías desde Crimea y los distintos puertos que busca tomar y abarcar Rusia, como impidiéndole en gran parte la salida al mar. ¿Cómo consideras que va a quedar esa situación? Porque es como que, por lo que se observaba, que Ucrania ha logrado, por lo menos, establecer algún tipo de frontera con el ejército de la Federación Rusa. Eh, ¿Vos considerás que como una posibilidad de que esos sean los nuevos límites o será posible el retiro completo de la Federación Rusa? Teniendo en cuenta que esto no es nuevo, ¿no? A quienes hoy nos ven, nos escuchan, tenemos que remontarnos esto desde el 2014 en adelante, ha sido una constante, ¿no? Desde Crimea, Tal cual. las dos, los dos sectores o provincias que terminan también anexando y que buscan ahora sean pseudo países independientes. ¿Cuál es tu visión al respecto? Tu experiencia también en la Mira, Augusto, proyección de temas internacionales. te agradezco la pregunta, está buenísima. Putin fracasó en su primer intento de eliminar a Ucrania de la faz de la tierra como Estado soberano nacional. Este es mi punto de vista, compartido por muchos analistas de mayor experiencia o conocimiento táctico militar que yo, ¿no? Lógicamente. Fracasó justamente por la impericia de sus Fuerzas Armadas y por haberle mentido a su propio pueblo soberano de la Federación Rusa. O sea que acá está la primera falla específica. Número dos, vos dijiste muy bien, invadió Crimea con algunos palabreríos, charlatanería de algunos Estados miembros de Naciones Unidas, como diciendo, no, Rusia, Rusia, pero seguimos comerciando con vos porque te necesitamos y en definitiva alimento tu máquina bélica. 2014 estamos hablando. Crimea. La anexa, una queja, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que conocemos, porque Putin, al verse acorralado, inventó esta guerra híbrida, recurriendo a nacionalistas ruso-parlantes, tanto en Lugansk como en la región de, bueno, en el Donbass específicamente al respecto, e inventó este terrorismo que partía justamente de algunas fuerzas territoriales y empezó a someter a la población ucraniana. Ya conocemos lo que pasó en el Donbass, en definitiva de esa época. Previo al ataque del 24 de febrero comenzó esta guerra de invasión, de agresión. Rusia hizo algo específicamente, los reconoció como estados soberanos, el único país, creo que junto a Bielorrusia, que hacen esta acotación extremadamente extraña y criminal al respecto, porque un tratado internacional, no un tratado internacional, perdón, una ley local de lo que es la Duma rusa no puede desarticular otro país soberano a su fuerza de voluntad. Entonces, en estos años, prácticamente 6 y 2 son 8 años, ¿qué fue haciendo Rusia? Armando y pertrechando a estas fuerzas locales de rusos para poder llevar adelante esta planificación criminal que largó hace el 24 de febrero específicamente, donde se creía que el presidente de Ucrania era un timorato, palabra más, palabra menos, pero como que era un actor de reparto y resultó ser un líder carismático que trajo justamente al mundo un alivio específico de decir, bueno, aquí son los límites de todo esto, ¿no? De lo que son gobiernos dictatoriales. Y dentro, elegido dentro de un marco democrático en Ucrania. Entonces, acá tenemos esto. Vos no podés sentarte en la mesa de un criminal a negociar, que es lo que a mí me preocupa, determinadas cuestiones que después no cumple. Rusia era garante de seguridad del territorio nacional ucraniano, por el cual de alguna forma nunca más
involucró su Producto Bruto Interno, Ucrania, en comprar armamento moderno y en hacerse autodefendible por sus propios medios, porque confiaba en su entorno internacional. No solo eso, sino que siendo Ucrania el tercer estado en fuerza nuclear, le entregó, en base a este acuerdo vulnerado por Putin, todo su armamento nuclear a la Federación Rusa, y acá estamos obrando en consecuencia. Lo que construye la política, que acá está la cuestión, lo que construye la política de oposición, de oponentes políticos, de los partidos políticos, es justamente mi ideología es esta y la tuya es esta. ¿Cuál es el límite de una política de Estado en la cual votamos, podemos estar a favor o en contra? Pero cuando vos, de ser oponente o opositor político, los convertís en enemigos políticos, estamos en una fuerte disyuntiva que nos lleva a que Putin no sea un líder o un presidente justamente confiable para firmar cualquier acuerdo. Porque creo que el señor Putin, un ex servicio de inteligencia rabioso de la ex KGB, después justamente que ya venía aplicando en Alemania, es de oscurantismo total y pocamente fiable, que está lamentablemente por algunas tertulias internas de Boris Yeltsin, llegó a la presidencia ininterrumpida hasta la actualidad de más de 20 años de este. Sí, ahí es importante destacar que no estamos haciendo una referencia, una evaluación política de un pensamiento ideológico, que sea socialista, comunista, demócrata, republicano, la concepción que querramos, sino que es una lectura de política internacional y en el debate y discusión de las soberanías de los países, de los pueblos. Y de, Acá y de los tratados internacionales, que es el bocadillo. Y tenemos que sumarle los tratados internacionales. Aquí superamos el tema de cualquier ideología que es totalmente respetable, ¿no? El pensamiento de cada uno. Esta es la lectura fría de un cuadro de situación. Se podrá compartir el más, se podrá compartir el menos. Todo es punto de debate. Lo que en esto coincidimos con Franco. Franco, a quienes nos ven, Franco Fiumara pertenece habitualmente a una línea dura y siempre me critica que yo soy más de una línea amplia, un poco más liberal en el sentido de un criterio más amplio. A ninguno de los dos no hace mejor o peor, son líneas de pensamiento de cada uno, también aclaramos. Totalmente, totalmente. Pero, de esto se trata, de poder justamente discutir y conciliar puntos de encuentro para poder llevar una política en conjunto. Justo de eso así se es. trata. Y acá está en este desafío, en estos minutos, lo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional. Y ahora, no quiero finalizar el encuentro de hoy, Franco, y que se me planteó hoy que estaba leyendo algo también dentro del curso en la Universidad de Paraguay, el tema de la ETA, ¿no? La ETA eh, en España. ¿Y acá funcionaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Cómo lo ves? Mira, Augusto, puede funcionar, se pueden presentar las diferencias que se pueden presentar ciudadanos de a pie, ¿no? Algo que también le está viendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de algunos casos que yo le había mencionado y que la Comisión no estaba de Derechos Humanos tan de acuerdo, si no pasaba por el filtro de la Comisión. Se podría llegar a plantear, creo que todavía no estamos en la instancia de planteamientos dentro de la Corte de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, sino que yo creo que estamos en una etapa de relevamiento de pruebas, es lo que se debe realizar, ¿no? Justamente, que es lo más importante al respecto. Porque hoy en día sabemos, el poderío del Poder Judicial, en el caso del derecho internacional específicamente, radica no en la fuerza policial que tiene el mismo Corte Penal, que de hecho no la tiene, sino en las jurisdicciones locales. Tiene que dirigirse justamente a estos organismos de colaboración. Rusia no va a colaborar, de hecho no la reconoce. Y de hecho es lo mismo que va a pasar con la Corte Internacional.
Te quiero dejar al respecto, la Corte Penal Internacional, creo, no recuerdo si ya habíamos hecho la primera parte del programa o si fue en paralelo, justamente como una cuestión, una medida preliminar, manifestó que Rusia se retire de todos los lugares del territorio invadido, no a partir del 24 de febrero, sino desde el año 2014. Esto, lógicamente, sabemos que no faltó el fallo de la Corte Penal Internacional, y quiero entender que lo más interesante al respecto será que una vez por todas Europa pueda autoabastecerse de determinadas materias primas, gas, petróleo, cualquier otra circunstancia a través de otros acuerdos internacionales y dejar de lado definitivamente no a los rusos con su pueblo específicamente, un pueblo muy lindo, sino a la actual dinastía política de Rusia que realmente opera como un verdadero servicio y nefasto de inteligencia estatal, cometiendo terrorismo de Estado. No, perfecto, Franco. Es bueno esto resaltarlo y ponerlo en claro. Eh, Aquí lo que importa también destacar, y se desprende de lo que nos dice Franco Fiumara, es que va a funcionar, ya tiene activa participación en la investigación el Tribunal Penal Internacional, que en algún momento también va a existir una derivación al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, porque en algún momento también eso va a ocurrir, y también se espera que las Naciones Unidas en algún momento saquen una resolución, salga una resolución totalmente concluyente con respecto a Rusia, mucho más dura de lo que ha salido hasta la fecha, como para también buscar ponerle un límite a esta situación que cuanto más tiempo pase, más en situación de evidencia pone al país, en este caso a la Federación Rusa, que es el país agresor. Más allá también de los lineamientos y los principios que ha desarrollado la Federación Rusa, del por qué ellos consideran que no es una agresión, sino que luchan contra los nazis ucranianos, convenimos que ese es un discurso o determinadas definiciones que pueden servir para una primera etapa pequeña, pero que aquí se ha accedido en el tiempo y que ha demostrado las claras que no funciona, no ha tenido ningún tipo de aceptación. Así que, Franco, resulta interesante un poco que nos des, porque ya estamos con el tiempo cumplido, es primero decirte, agradecerte tu tiempo, agradecerte estas definiciones. Lamentamos que las personas se te planten en la puerta del tribunal y se te encadenen. Pero bueno, son cosas que nos pueden ocurrir. También agradecemos y hacerle llegar nuestras salutaciones a la doctora Carita de Paraguay, que, que también nos sigue habitualmente, y que también es necesario un poco que nos des una última apreciación, una última definición, como para ir cerrando los conceptos en el día de hoy. Augusto, yo te agradezco esto, tanto en la Universidad Nacional de La Matanza como en Nihongaku, como bien vos manifestaste con la magíster Carita Machado, y también, por así decirlo, con la vicerrectora, la doctora Ermelinda Alvarenga, que nos permiten trabajar todos estos temas de derechos humanos y de relaciones internacionales. Van sumando otras universidades al respecto y espero muy prontamente poder estar invitarlos a todos los de Café con Jurista, del cual vos sos partícipe activo, ¿no? y autor específico del tema, pero también sos un factor interesante en lo que tiene que ver con esto de los entramados y armados que hacemos para defender justamente los derechos humanos y perseguir a todos los criminales de delitos internacionales que puedan polular por sobre la tierra. Yo lo que deseo es que prontamente vuelva la paz sobre Ucrania, que Ucrania recupere su territorio en la forma íntegra al año 2014 como corresponde. Si quiere hacer algún planteamiento, Rusia que lo haga por las vías legales internacionales pertinentes, como lo está realizando Argentina con las Islas Malvinas. Rusia en su momento suplantó bajo el régimen
del dictador, del criminal Stalin, a mucha población, justamente en territorio ucraniano, después de la invasión nazi, y que las iba justamente planteando como nos pasó a nosotros cuando echaron al gaucho Rivero y los demás gauchos argentinos que están en Malvinas y poblaron justamente con los llamados kelpers que eran de origen británico. Aquí no hay autodeterminación, sino que hay justamente una ocupación ilegítima de esos territorios. Es lo que está aconteciendo en la actualidad. Por eso llamo a la cordura internacional, que no haya observadores pasivos, que se convierten en cómplices funcionales de estas cuestiones y que la neutralidad, en definitiva, significa, de algún aspecto, acompañar a los crímenes máximos cuando los tenemos en ojos vista. Por eso celebro que toda la comunidad internacional realmente y la Comisión de Derechos Humanos haya operado en consecuencia al respecto y haya puesto los límites que corresponden para defender la dignidad y la vida humana. Te agradezco muchísimo, Augusto, y acompaño y agradezco a todos los que están participando activamente en tu programa. Bueno, muchas gracias, Franco, a quienes te acompañan y que has nombrado tanto en la Universidad de Matanza como en la Universidad de Paraguay. Y esto nos marca hoy el cierre en Café con Penalistas de esta temática con Franco Fiumara, el doctor Franco Fiumara, y la semana que viene nos encontraremos posiblemente con el doctor Enzo Finocchiaro para redondear, responsable de una revista penal internacional también que trata estas temáticas, que también Franco me pidió un encuentro contigo para que participes también de esa revista. Así que gracias por el tiempo a todos que nos han visto y nos han escuchado hoy. Franco Fiumara, un abrazo como siempre y a todos quienes están acompañándote. Abrazo enorme. Gracias Buenas tardes a vos, para todos. Augusto. Hasta Gracias a luego. usted. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao.